Para mí es de bendición volver a llegarme a ustedes nuevamente, hoy con el tema La esperanza de vida eterna en Cristo será una realidad. Basado en la primera carta del apóstol Pedro, los versículos 5 en su segunda parte al 11 del capítulo 5. El final de esta carta que está escribiendo el apóstol Pedro. Este pasaje lee de la siguiente manera: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estimados oyentes, estamos experimentando la más alta inestabilidad e inseguridad mundial de los últimos tiempos. En 1848, la gloriosa Venezuela estableció como moneda de cambio el famoso Bolívar venerado, que por cierto fue muy estable durante varias décadas. Recuerdo en los 70s y en los 80s todavía se escuchaba de esa gloriosa Venezuela, sino como el país más estable latinoamericano económicamente. Estaba entre esos países más estables. Pero este Bolívar venerado fue reemplazado décadas después, en el siglo XXI, para ser específicos, en el 2008, por el Bolívar fuerte, al rédito de 1000 bolívares venerados por un Bolívar fuerte. Pero la situación no paró allí. Una década más tarde, 2018, solo hace 2 años atrás, este Bolívar fuerte fue reemplazado por el Bolívar soberano, al rédito, escuche bien, de 100,000 bolívares fuertes por un Bolívar soberano.
que de soberano, quién sabe cuánto hoy día le queda. Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de conocer un joven venezolano que salió buscando asilo por persecución política hacia los Estados Unidos. Y él nos contaba que al lado de dos amigos más con quienes protestaba, a uno de ellos lo mataron en la protesta, al otro lo encarcelaron y él tuvo que salir amenazado, corriendo por su vida. Y cuando hablábamos de la situación de las grandes líneas, de las grandes filas que hoy estamos experimentando en todo el mundo por la pandemia, él se expresaba diciendo, para mí esto ya no es extraño, porque en mi país teníamos que hacer grandes líneas, grandes filas, una vez por semana para agarrar un jabón para bañarse una familia por una semana. De aquella gloriosa Venezuela, no sabemos cuánto hoy día queda. Pero no es el único país. Alemania y Europa entera están experimentando esa inestabilidad económica. México de la misma manera, y no solo México, sino todos los países en Latinoamérica y en el mundo entero, se ha sentido el impacto económico y de desigualdad social que se experimenta el día de hoy. Sin embargo, estimados oyentes, en este tiempo de incertidumbre, y de incertidumbre en todo sentido, es el tiempo propicio para que los que invierten la vida en los valores eternos del reino de Dios, en vez de invertir la vida en el reino de las tinieblas, puedan ver resaltada de manera impresionante la realización de su esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. La pregunta que podría surgirnos de esto es, ¿cuándo nuestra esperanza de vida eterna en Cristo será realizada? ¿Cuándo será concretada esa esperanza que tenemos de vida eterna en Dios? La esperanza de vida eterna en Cristo será una realidad, en primer lugar, cuando seamos libres de las aflicciones del presente. Y el único que puede librarnos de las aflicciones del presente es Dios. Por eso, esta carta termina con un llamado a los que tienen su esperanza en Dios, con un llamado a los que quieren poner su esperanza en Dios,
a vivir en humildad y sumisión a los propósitos de Dios, porque confían que esa esperanza por seguro se cumplirá. Así que Pedro hace este llamado a vivir en humildad en el versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos. Hay que empezar por bajar la cabeza. Y escuche bien cómo inicia este tema. Hay que empezar por bajar la cabeza ante Dios en reconocimiento que Dios es más poderoso que nosotros. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, continúa el verso, os exalte cuando fuere tiempo, para que Él les levante. Pero hay que empezar por inclinar la cabeza, bajar la cabeza en reconocimiento que no hay Dios más poderoso que Cristo Jesús. Para que Él los levante cuando fuere tiempo. Llegará ese momento. Llegará ese momento. Y son circunstancias como las que actualmente estamos viviendo, que las que nos hacen desear que ese momento llegue. Por eso el apóstol Pedro introduce en este llamado, en la segunda parte del versículo 5, un proverbio citado en el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 34, con las mismas palabras. Dios resiste a los soberbios. Donde quiera que usted lo lea, ya sea aquí en Pedro o en Proverbios 3:34, la Escritura dice: Dios resiste a los soberbios. Dios les da la espalda a los soberbios, a los orgullosos, a los arrogantes. Pero por el contrario, está remarcando el apóstol Pedro, recordando ese proverbio: da gracia a los humildes, a los que bajan la cabeza delante de Dios. La expresión coloquial, popular, de aquellos que no con facilidad nos humillamos, es solamente nos arrodillamos, solamente bajamos la cabeza ante Dios. Pero déjeme decirle que eso no es cierto. Por eso está diciendo el apóstol Pedro: Dios le da la espalda a los orgullosos, a los soberbios, pero no a los humildes. A los humildes les da su gracia, les da su favor inmerecido. Partiendo de este llamado, estimados oyentes, hay que estar del lado
del más fuerte. Y definitivamente ese es Dios. Y pongamos mucha atención en estos versos, en estos primeros versos de este tema, porque hablan de ese Dios todopoderoso como el único que puede librarnos de todas las aflicciones. Porque los siguientes versos hablan de aquel que está ocupado en que vivamos siempre en aflicción. Así que estando del lado del más fuerte, podremos descargarnos de todas esas aflicciones de la vida temporal. El versículo 7 continúa diciendo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios. Descargando toda la ansiedad sobre el Señor. Y el término ansiedad solo refleja una mezcla de emociones que van desde el afán, que van desde la angustia hasta el pánico, hasta la depresión. Es una mezcla de emociones. Y Pedro categóricamente dice: descargando, echando toda vuestra ansiedad, toda esa mezcla de sentimientos y de emociones sobre Dios. Tirando sería el término más propio para traducir echando del griego al español. Tirando es la idea de que cuando un barco está por hundirse, hay que tirar por la borda todo aquel peso que no tenga que ver con la vida del ser humano. Tirando sobre Dios toda esa mezcla de emociones que nos agobian, que nos destruyen. No podemos tirar las cargas a Dios como se tira el anzuelo para pescar. Muchos pretendemos tirar nuestras cargas sobre Dios como que estuviéramos pescando. Es decir, se tira el anzuelo, pero con la misma, cuando el pez muerde la carnada, se vuelve a jalar hacia uno aquella carga. Hay que tirarlas. Hay que tirar esas cargas sobre Dios. Continúa el verso diciéndonos: ¿y por qué? Echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él es el único, Él es el más poderoso para tomar cuidado de cada uno de nosotros. Dios es el único, estimados oyentes, que puede librarnos de todas las aflicciones. En la aflicción es cuando más alerta hay que estar con el enemigo de nuestras almas. Y como les decía, los anteriores versos hablan del más poderoso Dios
el único capaz de librarnos de las aflicciones. Pero ya este verso y el que le sigue nos habla del mayor enemigo de nuestras almas, de nuestro ser. Y este es el diablo. Por eso el apóstol Pedro en el versículo 8 dice: sed sobrios y velad. Y son términos que en esta carta se repiten una y otra vez. Sed sobrios y velad. Lo cual significa estén en control de todas esas emociones que los pueden hacer sucumbir en medio de estos ataques de nuestro enemigo. Sed sobrios y velad. ¿Por qué razón? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, vuestro contrincante, vuestro acusador, no se cansa de rugir como un león. El rugido de un león es para intimidar a su presa, para paralizar a su presa. Y eso es lo mismo que el enemigo de nuestras almas, de nuestro ser, hace. Como león rugiendo, trata de intimidarnos, trata de paralizarnos. Y las aflicciones, muchas veces, aunque sean permitidas por Dios, su origen están en el diablo. Anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso es que nos intimida para podernos devorar, para podernos destruir. Y el propósito del enemigo de nuestras almas es destruirnos. Y empieza por, muchas veces, una destrucción emocional, una destrucción mental, una destrucción psicológica. Y naturalmente va a llegar a una destrucción espiritual, pretendiendo alejarnos de nuestra fe, de nuestra esperanza en Cristo Jesús, en Dios. ¿Y por qué no decirlo? Si al ser humano se le destruye emocional, psicológica, espiritualmente, es casi seguro que hasta físicamente se le puede destruir. Porque el ser humano es un ser integral, es un ser íntegro, cuyas diferentes naturalezas están vinculadas, están unidas. El suicidio, muchas veces, la mayoría de las veces, es un arma del enemigo de nuestras almas. Por eso continúa seriamente el apóstol Pedro hablándole a todos aquellos que estamos pasando aflicciones, las aflicciones del momento en todo el mundo. Les insiste,
a ese enemigo, a ese adversario, al cual resistid firmes en la fe. La única manera efectiva de enfrentar a este adversario es por medio de la fe. Nuestra lucha no es con alguien cuerpo a cuerpo. Nuestra batalla no es con alguien cuerpo a cuerpo. Nuestra lucha es contra el gobernador de las tinieblas, contra el que domina la oscuridad. Por eso Pedro insiste, resistamos. ¿Y de qué manera? Firmes en la fe. No desvíe su mirada de esa esperanza en Cristo Jesús, de tener una vida eterna. Continúa, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo le agradezco a Dios que me ha hecho pasar por esta etapa de esta pandemia. ¿Sabe por qué? Porque me doy cuenta que no es solo mi comunidad, solo mi familia, solo el país donde yo vivo, que hay este tipo de aflicciones que están acabando con el ser humano. Es en todo el mundo. Estos padecimientos, estos sufrimientos, estas aflicciones se van cumpliendo en todos vuestros hermanos, en todos los seres humanos alrededor del mundo. Todos los que ponen su fe o quieren poner su fe en Dios se convierten en blanco del diablo, de su enemigo, de su contrincante, de su adversario. Por eso es que hay que estar del lado del más fuerte, del único que puede librarnos en su momento de todas las aflicciones. Nuestro Dios, a través de poner nuestra fe y nuestra esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Una vez la mano de Dios nos libre de toda aflicción, entonces, en segundo lugar, veremos la realización de nuestra esperanza de vida eterna. Una vez seamos librados por el Dios soberano y todopoderoso de estas aflicciones, veremos la culminación, la conclusión. Yo diría más bien, disfrutaremos la realización de la vida eterna. Por eso Pedro trata de llevar nuestra mirada hacia la vida eterna antes que paralizarnos en medio de las dificultades. Pedro trata de dirigir nuevamente nuestra mirada hacia la vida eterna, la cual es una realidad más cierta que las aflicciones temporales de esta vida.
Porque al fin y al cabo, las aflicciones en esta vida siempre van a existir mientras vivamos, y esas aflicciones vienen y van. Es decir, pudiera ser que en este momento no todos estamos afligidos. Pudiera ser que en este momento no todos estamos recibiendo los daños directamente de estas pandemias por las que estamos atravesando. Entonces Pedro trata de volverlos a enfocar. En medio de las aflicciones hay que reenfocarse en lo que es nuestra esperanza. O hay que empezar a enfocarse si usted no está enfocado en una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Continúa el versículo 10 en su primera parte. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de hablar de esa adversidad, de esas aflicciones, Pedro hace un cambio radical, dirigiendo la mirada de sus lectores, de sus oyentes, mas el Dios de toda gracia los encamina, los dirige a ver al Dios de toda gracia, al Dios de todo favor inmerecido, al Dios de una gracia sustentadora, una gracia que puede sustentarnos en medio de todos nuestros padecimientos. Y continúa, que nos llamó, nos prometió, realizará, cumplirá con darnos una gloria eterna en Jesucristo. Los que tienen su esperanza en Dios deben estar seguros. Los que ponen su esperanza en Dios deben estar seguros que hay una vida eterna, gloriosa, que va a concretarse, que va a realizarse por nuestra fe en Jesucristo. Y esto llegará después de que hayáis padecido un poco. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. El propósito de Pedro, por lo consiguiente, era reenfocar a aquellos que habían puesto su fe en Cristo Jesús, o aquellos que quieren poner su fe en Cristo Jesús y que estaban recibiendo las aflicciones temporales de aquel momento, como lo era la discriminación que los cristianos estaban sufriendo en ese momento. Y se habían desenfocado de esas promesas de Dios para ellos. Estas pandemias por las que estamos atravesando pudieran no afectarnos directamente. Es decir, estaba pensando en que primero Dios
esto ya va a ser erradicado por el Señor. Pero mientras, pudiera ser también que algunos de los que tenemos fe en Dios, este virus nos llegara directamente. Pero también pudiera ser que no nos llegara, no nos afectara directamente. Pero de que todos vamos a ser lastimados, heridos, afligidos por estas pandemias, todos vamos a recibir, si no el daño directo, aquellos daños colaterales, como lo está haciendo la pérdida del empleo, la pérdida del techo. ¿Cuántos están perdiendo sus viviendas porque no hay trabajo, no hay manera de pagar el lugar donde vivimos, alimentos, cuántas otras cosas, cuántos otros daños colaterales pueden llegar? Recordemos que Dios usa los padecimientos momentáneos de esta vida con el fin de que nosotros visualicemos la incomparable o lo incomparable, lo extraordinario de la vida eterna que está por llegar. Así que el versículo 10 en su segunda parte y el versículo 11 concluyen describiendo esto. 10 en su segunda parte dice: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, afligidos por un poco de tiempo, Él mismo, o sea, Dios mismo, os perfeccione, os madure, os afirme, os fortalezca y os establezca. Términos que indican lo mismo. Para que Dios nos haga capaces, nos prepare para experimentar lo glorioso de esa vida eterna prometida en Cristo Jesús. Así que termina el versículo 11 diciendo: a Él, a Dios, sea la gloria y el imperio. La vida eterna se caracteriza por la gloria de Dios. A Dios sea la gloria y sea el imperio, el poder, el dominio, el control. Y no solamente por un periodo corto como las aflicciones, sino por los siglos de los siglos, por la eternidad. Y cierra su carta el apóstol Pedro con este amén característico, que para los que no lo saben, esto significa: así sea, así será, así lo esperamos, así confiamos. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, por la eternidad. Así lo creemos. Dios será glorificado por todos aquellos que experimenten la realización de la vida eterna. Y esos serán los que ponen su fe y su esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Concluyo. No hay ninguna inconsistencia
en creer en un Dios que permite la aflicción y que a la vez ama y toma cuidado de todos aquellos que confían en Él a través de poner su fe en Jesucristo. ¿Por qué no hay inconsistencia? Porque esto es posible, dado a que Dios en el que creemos es un Dios soberano y todopoderoso, que cumplirá todas sus promesas. Así que, sabiendo que Dios está en control de todo lo que pasa, podemos estar seguros de que la esperanza de vida eterna se cumplirá, llegará a su realización. Por eso, vuelvo a hacer esta invitación. Estimado amigo, amiga, abra su corazón y pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal. Porque de esta manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él a través de Jesús. En Cristo hay vida eterna para todos. Jesús habló de las aflicciones venideras y dijo, escuche bien, cuando estas cosas comiencen a suceder, refiriéndose a las aflicciones, a las tribulaciones, a los padecimientos. Cuando estas cosas, cuando estas pandemias comiencen a llegar, a suceder, erguíos y levantad la cabeza. Erguíos significa enderécese y levante la cabeza. Ya no es tiempo de humillarse. El tiempo de humillarse y de bajar la cabeza terminó. Cuando estas aflicciones comiencen a suceder, enderécense y levanten la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Porque vuestro rescate ha llegado. Porque la vida eterna está con ustedes a través de su fe en Jesús. Que tengan una linda semana.